Él conoció Cúcuta por primera vez en el año 78 y él decía los almacenes eran horribles, pero igual sacaban cualquier cosa y todo lo vendían. Claro, entonces si usted lo que necesita es un hueco en el que pudiera poner mucha mercancía. Y ahí vendía. Entonces Cúcuta vendía docena de 15. Y entonces la gente dice, ¿pero qué docena de 15? Le vendo 15 pantalones, era una docena. Entonces para engancharlo regalándole 3. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta, ya 49 episodios consecutivos, semanales. Qué fortuna, muy bonita oportunidad. Cristian Buitrago, un buen amigo, que me puedas acompañar. Además que no sabías, pero hace rato vengo pensando en esta oportunidad de conversación. Yo Creo en Cúcuta es un ejercicio que desde el año pasado iniciamos con mi equipo, queriendo contar, digamos, como un storytelling o una narrativa positiva en torno a la ciudad. Digamos, los retos existen, no los vamos a desconocer, pero también esas buenas historias desde diferentes roles. Algunos han sido empresarios, otros han sido académicos, otros incluso, como el caso tuyo, con una muy buena experiencia en lo público, pero también en la academia, pero todo también con la ilusión de que esta Cúcuta emergente cada vez pueda ir por mejor camino. Cristian, muchas gracias por estar acá en el podcast. Para el que no conoce de pronto a Cristian Buitrago, una pequeña presentación y gracias por tu tiempo. David, gracias a ti primero y gracias por desarrollar este tipo de actividades que generan esperanza de cara a la ciudad. Quienes creemos en Cúcuta, encontramos en este tipo de espacios lugares para reflexionar sobre ciudad, sobre el futuro de Cúcuta, cómo crece indefectiblemente la ciudad y cómo todos debemos contribuir para ello. En este caso, contestando tu pregunta, Cristian Buitrago es un abogado de la Universidad Externada de Colombia con especialización y maestría en gobierno municipal de la misma universidad, que se ha dedicado a lo público. Tuve la oportunidad de iniciar en mi judicatura para poderme graduar de abogado en el Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior. Allí inicié en la oficina jurídica, posteriormente en la Secretaría General, y comienza una carrera en lo público que me permite ir a la Red de Solidaridad Social, a Planeación Nacional, a los 28 años ser director del CORPES, que son las regiones de planificación en el país, y posteriormente regresar a la región para ser gerente departamental de la Contraloría General de la República, para ser secretario departamental de planeación, secretario municipal de planeación, secretario de gobierno y asesor de múltiples entidades y docente académico, como para poder resumir estos más de 30 años en la administración pública. Cristian, justamente cuando yo estoy dando mis primeros pinitos como contratista en lo público, tengo la oportunidad de conocerte, lo acabas de mencionar, ahí estabas como secretario departamental de planeación, con Edgar Díaz como gobernador, un periodo, digamos que muy importante para el departamento, 2012-2015 fue ese periodo, pero yo quiero ir un poquito más temprano, incluso cuando estabas en el colegio, ¿no? Ya cercano a graduarte, ¿pensabas que había una vocación hacia lo público en especial? ¿O en esos momentos, estando en 10º, 11, qué pensaba ese joven Cristian Buitrago que estaba a punto de graduarse? Bueno, yo me gradué del Sagrado Corazón de Jesús con los hermanos de La Salle. La verdad, mi vocación en ese momento era más inclinada a los temas religiosos. Era líder lasallista, pertenecía a los grupos juveniles, alcancé a hacer incluso algo que se denomina Plan Ruta, que es un poco empezar a experimentar el postulantado con los hermanos de La Salle. Conozco su actividad, me gustaba mucho y inicialmente empiezo en eso. Sin embargo, cuando termino sexto bachillerato, en ese momento, hoy lo que llaman un 10º en el Sagrado, tomo la decisión de viajar a Bogotá y empezar a explorar las posibilidades de estudio, y ahí es cuando me encuentro con el Externado de Colombia, un alma mater liberal, para estudiar
derecho y la verdad me enamoró de la carrera, de la universidad. Vivía un momento difícil el externado de Colombia, porque ustedes recordarán que en el año de 1985 fue la toma del Palacio de Justicia, en noviembre fatídico, noviembre negro, pues el tema de Armero, Belisario Betancur como con presidente. Belisario Betancur de presidente, y yo llego a estudiar en el año 88, apenas recién sucedido esto, y nuestros docentes como Luis Carlos Sáchica y Restrepo Piedrahíta, constitucionalistas, aún lloraban la muerte de sus compañeros, los magistrados de las altas cortes, que en su gran mayoría eran externadistas, y pues eso para nosotros movió las fibras y determinó en gran medida lo que íbamos a hacer como profesionales. Ahí es donde empieza a inspirarse de alguna manera la vocación de trabajo en lo público, pero no nace en el colegio, realmente nace en la institucionalidad de la universidad, de su alcance, sus más de 100 años de posicionamiento en la historia, pero sobre todo de ese escribir con lágrimas de sangre los capítulos de la historia como ese tan reciente para nosotros y tan sentido para todo el externado en ese momento. A tal punto que sucedido, por ejemplo, la muerte de Galán, se gesta desde la Universidad del Rosario y el Externado de Colombia la Marcha del Silencio que lleva a la séptima papeleta y elige a Gaviria en ese momento como presidente y conlleva a la Asamblea Nacional Constituyente. Es un momento histórico muy fuerte. Digamos que te adelantaste porque me colocaste ahí justamente para donde iba, y era saber qué se conversaba con colegas, incluso pues de otras universidades, estudiantes, me refiero como pares en ese momento, estudiantes en formación, cuando muere Galán, ¿sí? Nos acabas de contar, estabas allá en Bogotá, pero ¿qué conversación o qué clases de conversaciones recuerdas en ese momento? Sí, nosotros participamos activamente. Yo era representante del curso en ese momento cuando inician las gestiones y un compañero nuestro, Javier Cabrera, de hoy en día vive en Neiva, trabaja en la Cámara de Comercio y está dedicado al tema eh, de politología. eh, Iniciamos una gesta con estudiantes que nos abre incluso un espacio en la Universidad del Rosario con el ex magistrado, perdón, ex procurador y ministro de Justicia, el doctor Fernando, que empieza a canalizar a los jóvenes que en ese momento de alguna manera reaccionábamos a lo que estaba sucediendo. Entonces el doctor Fernando Carrillo, que era docente ya de la Universidad del Rosario, nos abre el espacio y empezamos todos allí a participar de manera activa y donde nace el podernos pronunciar. La Marcha del Silencio es una marcha vestidos de blanco, camino hacia el cementerio central a acompañar el féretro de Galán, pero es además una gran protesta nacional no violenta y que conlleva a que sea contabilizada la séptima papeleta que no estaba dentro de... Para los que no entienden un poquito la dinámica, es que antiguamente se votaba con papeletas que llevaban los nombres y no con tarjetones que van entregados en la mesa. Entonces, todas las personas que íbamos aportábamos una papeleta adicional de las 6 que iban a elegir una séptima papeleta en la que decíamos que queríamos una Asamblea Nacional Constituyente que a la postre Gaviria lleva, que conlleva al cierre del Congreso de apenas 7 meses sesionando, a la creación de un nuevo congresito para legislar y toda una movilización de país frente a lo que se quería, que era la posibilidad de una reinstitucionalización que nos permitiera a todos sentirnos a gusto en este proceso, sobre todo democrático. Nada a la fuerza, nada impuesto, nada totalitario, sino por el contrario, una respuesta a un cambio, a una constitución, valga la pena decirlo, que no era mala, pero que llevaba más de un siglo, la constitución de 1886, y que requería incorporación de nuevas figuras en este caso. Digamos, pensemos un poquito en las capacidades, porque siento que en ese ejercicio de la constituyente del 91 funcionó muy bien las capacidades de diálogo, diferentes sectores, diferentes partidos políticos, diferentes ideologías sentadas en pro de una meta que era sacar
en corto plazo una constituyente, se logró y seguramente ahí el diálogo fue un elemento fundamental. ¿Consideras que trayendo esa capacidad de diálogo a hoy, Colombia tiene la misma, más o hemos perdido capacidad de diálogo? Más aún cuando hemos enfrentado ahorita un hecho lamentable como fue, digamos, el atentado a un precandidato presidencial. Miguel Uribe, gracias a Dios, está vivo hoy, se está, digamos, recuperando y ojalá se recupere, pero hemos vivido un suceso que nos recordó incluso los momentos del atentado de Luis Carlos Galán. Esa capacidad de diálogo, ¿cómo la sientes? Bueno, Colombia ha ganado en capacidad de diálogo, pero también ha ganado en capacidad de pugna. Y ahí es donde entonces los extremos se polarizan en este caso y nos ha llevado a episodios lamentables. Nota algo, por ejemplo, en la constituyente del 91. La constituyente del 91, por ejemplo, la Iglesia Católica toma la decisión de no participar porque considera que es una participación en política. Y graso error para la Iglesia Católica y lo que significa como institucionalidad y valores, porque se margina de un proceso de identificación de reglas de juego sociales, porque el proceso no era político. No hay que confundir la elección popular o el voto con el tema político. Era un tema de participación. Entonces, por ejemplo, ahí la Iglesia Católica se abstrae y la Iglesia Cristiana Evangélica, que era emergente, mete dos constituyentes. Y al introducir dos constituyentes, le da la oportunidad a Colombia de establecer la libertad de culto en Colombia como principio en la Constitución y se gana ese espacio para esto. Y así, por ejemplo, el M19 participa y logra tener casi 19 constituyentes, o sea, tenía una tercera parte de la participación en ese momento. Entonces, ahí recordamos claramente ese triunvirato de presidencia donde sale Horacio Serpa, donde sale Navarro Bol y donde sale Álvaro Uribe, Álvaro Gómez Hurtado. Entonces Gómez, sí. era Partido Conservador, Partido Liberal y M19, y las tres, digamos, más representativos de la sociedad. En consecuencia, genera una posibilidad de pensar de manera diferente. Entonces tenemos una constitución del 91 que es ambientalista, tenemos una constitución del 91 que es garantista, tenemos una constitución del 91 que introduce las minorías, que cambia los modelos de principios y elimina un poco la constitución del 86 absolutamente conservadora, que no era una constitución mala, pero que sí se venía quedando corta en las expresiones de país para el momento. Hoy en día tenemos una mayor capacidad de diálogo, mayor capacidad de participación, no nos quedamos callados. Recordemos que nosotros tuvimos episodios como estatutos de seguridad donde pronunciarse en Colombia era complejo y podía costarle la vida a las personas, y pasar hoy en día a podernos expresar libremente y decir lo que queremos, aunque desafortunadamente se sigan presentando los hechos lamentables a los que están haciendo referencia, que son la absoluta demostración de la intolerancia. Colombia sí ha avanzado en la posibilidad de expresarse y decir claramente lo que se quiere decir con las limitaciones a las que hacemos referencia. Me parece muy bonito poder volver de pronto a ese norte de Santander cuando llegaste además un cargo donde tienes la foto completa, ¿no? Porque pues si bien los diferentes despachos son importantes, cuando uno está en un sector determinado, pues uno está muy enfocado en su sector, pero planeación te da la mirada completa. ¿Cómo era ese norte de Santander que te encontraste como secretario de planeación? Sí, Norte de Santander tiene una virtud que yo siempre he dicho que ha sido su mayor fortaleza, pero también su mayor amenaza, y es el ser zona de frontera. Entonces, el ser zona de frontera no ha sido explorado de la manera que se debía para generar las condiciones de desarrollo. Nosotros fuimos cosmopolitas desde siempre. Yo recuerdo mi infancia en Cúcuta, era básicamente como vivir en Miami, porque teníamos lo mejor de Venezuela, los carros, las cosas importadas que Colombia, antes de la Constitución del 91 y la apertura de Gaviria, no tenía. Entonces, difícilmente conseguías lo que en Cúcuta podías tener. Y recuerdo que venían nuestros primos de Bogotá, siendo la capital, y quedaban absolutamente sorprendidos
porque nosotros teníamos un televisor que parecía una perubólica. Entonces tenía 3 canales de Venezuela, 2 de Sí, Colombia, mientras que en Colombia solo se cogían 2 canales sí. con mala transmisión a veces y con una parrilla muy corta. Pero además venían y veían los carros LTD Landau, Malibu, Conquistador, que en Colombia solo era el Renault 4, que era el amigo fiel, el que existía. Y teníamos Nestlé, Savoy, todas las cosas de Venezuela que parecía que estuviéramos en Miami todos circulando sin ningún problema. Entonces era una ciudad cosmopolita de cara al país. Esa Cúcuta va evolucionando durante muchos años. Desafortunadamente, tener tanta posibilidad de Venezuela nos hizo no despreciar o no mirar de manera adecuada lo público. Lo importante era tener pavimentada la autopista a San Antonio, pero la de Pamplona, Bucaramanga y la salida a Ocaña, ni se diga, eso no nos interesaba, porque nuestro flujo venía de Venezuela hacia Cúcuta. Pero cuando viene la caída del Bolívar en el año 84, de 17,5 a 3 que se quiebran, muchos comerciantes, que gente que se suicida, un capítulo lamentable y negro para Cúcuta en ese momento, de alguna manera nos hace cambiar la mirada, nos toca cambiar el chip, lo público se vuelve interesante, la salida hacia el centro del país, la salida hacia la costa empiezan a revisarse y ha sido el constante proceso de evolución de Cúcuta. Nosotros tenemos lo mejor de 2 mundos, tenemos lo mejor siempre hacia el lado venezolano. Aunque en Cúcuta esté pasando la situación que pasa en Venezuela, nosotros tenemos la bendición de que si la frontera está cerrada, vendemos. Si la frontera está abierta, vendemos. Si el bolívar sube, vendemos. Si el bolívar baja, vendemos. O sea, es una dinámica de costo de oportunidad, como llaman los economistas, que muchas veces no logramos entender, pero que es una realidad. Porque aquí con el bolívar alto compran, con el bolívar bajo compran, porque se agota la gasolina o porque la venden, por cualquier circunstancia empieza a generarse procesos y dinámicas que muchas veces no entendemos. Con la frontera cerrada se construyeron centros comerciales como Jardín Plaza, para poner un ejemplo, y la gente decía, pero bueno, ¿y cómo así si no van a venir los venezolanos? No, van a venir los venezolanos, van a venir los colombianos y vienen muchas cosas mejor. Lo que pasa es que tenemos que hacer la provisión. Durante años tratamos de sacar adelante el puente de tienditas para el intercambio comercial. Se construye cuando la frontera está cerrada. Entonces nos dicen, pero ¿para qué van a construir un puente si la frontera está cerrada? No, es que no se tienden los puentes, se crea la infraestructura porque esté abierta, esté cerrada la frontera, sino por la proyección que se tiene de ciudad. Y esto venía solicitando desde los años 70. Y cuando está cerrada, entonces que no lo hagamos. No, 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 no. Cúcuta tiene que estar preparado porque Cúcuta es una ciudad cosmopolita por naturaleza y su punto de fortaleza es su ubicación geográfica, tanto mirando hacia Venezuela como mirando hacia el centro del país. Y lo que haga en Cúcuta prospera. Por eso siempre la denominamos la ciudad de la esperanza y creemos que esta dinámica de crecimiento que está generándose en la ciudad es una bendición que Dios nos estableció por habernos colocado en ese lugar y que seguirá siempre saliendo adelante. Cristian, pocas personas y pocas personas dedicadas a lo público tienen la oportunidad de estar, digamos, en 2 entidades territoriales muy importantes, la gobernación del departamento, pero también la ciudad capital y con un rol, digamos, homogéneo como secretario de planeación, ¿no? Eh, ¿Hay algún proyecto en ese banco de proyectos que viste en la gobernación y en la alcaldía, o en la gobernación o en la alcaldía, que aún no se ha consolidado, pero que te ilusiona y que tú dices, hombre, ojalá en el territorio este proyecto que se ha formulado, que se ha pensado, que se ha hablado mucho, pero que aún no se consolida, puede ser más de uno, pero por lo menos uno que te ilusione? Sí. Mira, yo tuve la mirada regional con el Corpes Centro Oriente, que era la región de planificación del Centro Oriente colombiano. Manejábamos los departamentos del norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima. Era básicamente la región andina. Arauca, ¿no? No, esa era la región de la Orinoquía Okay. en ese momento. Es que hoy en día esos modelos regionales han variado mucho. Estas regiones, los Corpes, que fueron las últimas regiones realmente que existieron en el país, nos las dejó el presidente Virgilio Barco. Y casualmente la región de Corpes Centro Oriente nace aquí, en este lugar, tenía su primera sede y termina luego ubicándose
en Bogotá. Como tal, hoy en día esos modelos de región pues han variado sustancialmente. Si miramos, por ejemplo, la región establecida para regalías del Centro Oriente es Cundinamarca. Bogotá entra por primera vez como parte de la región porque nunca se tuvo por lo que era eh, distrito capital, no era departamento, pero hoy en día, por ejemplo, para la región de regalías está y mantiene a Boyacá, mantiene a Santander y Santander, a norte ya de no. Santander. Nosotros planteamos una región nororiental que cogía Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y norte de Santander, pero en ese momento pusieron el grito en el cielo porque decían que nos queríamos traer el petróleo de Arauca y Casanare hacia esta región, pero era un modelo que tenía mucho interés porque el Instituto Colombiano del Petróleo y la refinación estaban en Santander. Claro. Entonces, de alguna manera integraba ese importante sector, pero teníamos además el cañón del Chicamocha, teníamos el tema de los páramos, o sea, habían muchos proyectos supradepartamentales y ahí es donde quiero centrarme en este momento. Los proyectos en la actualidad son de orden nacional, departamental y municipal, y eso genera una fractura, porque los supradepartamentales no nacionales requieren una mirada adicional que a veces no logra tenerse. Entonces es importante que se pueda trabajar en esos aspectos. Nosotros desde el Corpes veíamos, por ejemplo, cómo era importante contar con el ferrocarril de la zona de Catatumbo para toda la riqueza que hay minero, energética y agrícola en ese momento. La vía Ocaña era importante, hoy en día la tenemos, la vía hacia Bucaramanga era importante, pero trabajamos mucho en algo que la gente ya olvidó, que era la vía al Alto del Escorial, y que de alguna manera no se pudo sacar por temas de orden público, pero es la transversalización de norte de Santander para salir hacia los pueblos de Occidente. Ese es de los proyectos que en su momento Samper dice, lo quiero hacer, pero por situaciones de orden público, el diseño de la fase 3 de esa vía tiene que echarse atrás. Avanza en Santander, pero no avanza en norte de Santander y queda ahí en el tintero. Entonces la vía al Alto del Escorial queda ahí guardada en el tintero. No teníamos, que hoy en día gozamos, la antigua vía Bogotá, que es la central del norte, que hoy en día se encuentra completamente pavimentada y era el sueño. Hoy estamos en la biblioteca que fue remodelada con el sistema general de regalías por Julio García Herreros, por el doctor Jorge García Herreros como gobernador del departamento, y su sueño era trabajar por esa vía. Hoy, si él viviera, estaría feliz de saber que la vía está completamente pavimentada y es una gran salida. Y de ahí la posibilidad de desarrollo de proyectos, ahí está el, el embalse multipropósito del Cinera, que tantos años se han venido trabajando. Ya revisando los diseños técnicos, pues ya la posibilidad de multipropósito empieza a desdibujarse, pero hay El mucho. cine era pensado o ha sido pensado como una hidroeléctrica. Claro, inicialmente sí, pero cuando se hacen los estudios, digamos, la forma como se tenía establecido no daba la capacidad, porque si el embalse pretende controlar las aguas para evitar, por ejemplo, que en momentos de lluvia se inunde el distrito de riego del río Zulia, requiere que la misma pues se mantenga represada, y al no generar caída, pues no estarían trabajando las turbinas. Claro. Entonces, eso fue absolutamente reevaluado. Pienso yo que el embalse multipropósito hoy debería no tanto para la generación de energía, porque debe haber otras formas como la eólica, la fotovoltaica para desarrollarla, pero sí para regular caudales de agua y para el tema turístico, como tenemos hoy en día otras a nivel de país, pero no tanto para la generación de energía, porque habría muchos periodos de tiempos en la que no podría generarse energía porque no se puede generar la caída del agua como tal, pero es un proyecto también importante para la región. Pero hay muchísimos. Nosotros hablamos de la línea férrea hacia Venezuela cuando era importante nuestra salida hacia el lago de Maracaibo por San Faustino, la China. Había que eliminar un problema de trocha, porque la trocha de Venezuela era angosta, la trocha de nosotros es trocha ancha convencional. Cristian, digamos que de los diálogos difíciles, cuando estabas recientemente en la administración pasada,
como secretario de gobierno, tenías pues toda la experiencia previa, pero estabas en gobierno. Uno de los temas complejos y que sé que dialogaste fue con los vendedores informales. Y más en el contexto nuestro, donde la informalidad es el 60% del empleo, a veces un poquito más, pero estamos ahí. Y siempre me imagino que un argumento del vendedor informal es, pues entonces garantíceme el derecho al trabajo, ¿sí? ¿Cómo abordabas la conversación de cara a esa problemática tan compleja? Sí, bueno, lo primero es que desafortunadamente en el tema de vendedores ambulantes siempre existe el complejo de Adán, y es creer que antes de uno no ha habido o ha existido nada. No, ha existido muchísimas cosas que se han desarrollado, y si vamos hacia atrás recordaremos los buhoneros y las casetas que habían en el centro y que fueron sacadas de este lugar. Entonces, quienes crecimos ahí Antes del OIT. sí, antes del OIT, y uno no podía pasar, y eso eran toldos completos ahí, casetas sobre el andén y sobre el pavimento, en este caso, adueñados del territorio. Y quitar a esas personas de allí no es solo la acción policiva como tal, requiere de toda una acción administrativa. En eso recordaremos que fue en la época de Paucelino Camargo, y de ahí en adelante múltiples estrategias. No me quiero referir exclusivamente a una, sino recordar que de alguna manera hemos trabajado. ¿Qué ha fallado? La, la permanencia y la recordación institucional. La memoria institucional falla, porque las administraciones llegan y no miran hacia atrás lo que se ha hecho, entonces arrancan de cero. Entonces, nosotros teníamos caracterización, casi 5.000 vendedores ambulantes, entonces vuelven a hacer proceso de caracterización. Bueno, listo. Si vuelven a hacer proceso de caracterización es porque tal vez se desactualizó la base de datos que se tenía. Y normal, las bases de datos son dinámicas, porque el vendedor ambulante migra, porque el vendedor ambulante muere, porque el vendedor ambulante se transforma, por mil circunstancias, y eso es razonable. Pero de ahí para atrás decir que no ha existido, me parece que es un error. Nosotros empezamos a proyectar una política pública con fundamento en la ley Empanada, que recordarán, emitió el Congreso de la República a raíz de esa circunstancia, la llaman así, la ley de la empanada, de la multa de 850,000 pesos que le pusieron a una persona en Bogotá por estarse comiendo una empanada, que es lo que establece esa contravención, pero que nunca se aplica. Entonces, al aplicarla, requirió crear una política pública nacional. Entonces ahí ya existe árbol del problema, está identificado cuál es la problemática, sus causas, sus efectos, qué debemos hacer para la construcción. Su implementación requiere de muchas aristas. Entonces hay fallos de la Corte Constitucional que dicen que los vendedores ambulantes pueden ser reubicados, pero si cumplimos con ciertos requisitos. Entonces, ¿cuáles son? Le dice, si hay confianza legítima, que es lo que la gente no sabe, confianza legítima es cuando el Estado no hizo absolutamente nada por sacarlos y ellos tienen la necesidad de desarrollar esa actividad, entonces el Estado simplemente no puede venir con un policía a correrlos, sino que tiene que brindarle alternativas. Y hay 5 alternativas identificadas claramente en ese proceso. Las más comunes, las que más conocemos, la reubicación, como el caso de OIT al que estás haciendo referencia. Dígame usted, en su momento, cuando hacen el OIT y empiezan a reubicar los vendedores ambulantes, dijeron, no, yo no me voy para allá, ya no vendo absolutamente nada, allá me encierro, allá no hay clientes, allá no. Hoy en día, vaya y compre un local en el OIT, a ver primero si se lo venden y si lo consigue, porque es así y es apetecido, porque sí funciona la dinámica. ¿Dónde está el error? El error está en no mantener la continuidad de la política pública. Entonces salieron los vendedores ambulantes, van al OIT quejándose y todo lo que quieran, hoy en día venden, transformaron su capacidad incluso adquisitiva por el poder de la venta que se da allí, pero descuidamos el espacio público. Entonces los sacamos, o los sacaron en su momento, porque no fui yo, los sacaron, digamos institucionalmente hablando, los sacan, pero vuelven y toman el espacio público. Entonces, espacio público recuperado debe mantenerse recuperado, porque nada sirve sacar una política pública, hacer una reubicación y dejar que nuevas personas lleguen a tomar el espacio público. Entonces, esto requiere continuidad y ahí es donde se falla. La reubicación, pero también está la reconversión. La reconversión que puede ser como sucedió con los pimpineros en su momento, cuando deciden hacer el proyecto de la cooperativa de venta de gasolina con los cupos indicativos de nivel nacional.
efectivísima y ellos van a recibir dividendos para ese proceso. O reconversión que puede venir de la mano de procesos educativos. Cuando el vendedor informal en la calle recibe una capacitación, vamos a poner un ejemplo sencillo, en temas, por ejemplo, de cursos de seguridad y celaduría y empieza a tener un empleo formal. Entonces hay una reconversión a ese empleo formal o porque va a la universidad. Por muchas circunstancias puede llegarse a llevar ese proceso, pero tiene que ser un proceso donde usted tenga la fotografía inicial, que es esa caracterización, y empiece a identificar qué o cuáles de las medidas va a hacer. Y la más normal de todas es la que permanezca en el lugar, pero permanecer en el lugar requiere de un proceso de suministrarle al trabajador informal y al vendedor ambulante el mobiliario público acorde a la ciudad. Entonces, si vemos casos como Bogotá, los kioscos de expendios son figuras acorde al mobiliario público que el urbanismo permite que el haya urbanismo apropiación, que haya cuidado del espacio. Exactamente. Entonces nosotros pensábamos en urbanismos donde la madera jugara un papel importante de cara al ornato de la ciudad, para que no imposibilite el paso de los peatones, esas reubicaciones para que no vendan todo lo mismo, sino sea una oferta amplia para las personas y todos tengan posibilidades de obtener un adecuado sustento. Entonces, hay muchas posibilidades, se ha venido trabajando y creo que se requiere la continuidad de la política pública para lograr ese propósito. Cristian, algo que recuerdo bastante, digamos, fue ese proceso de campaña. Yo recuerdo uno, no sé si has vivido como candidato más de uno, pero yo tengo muy claro cuando fuiste candidato a la alcaldía, fue cuando ganó Jairo Yáñez, pero fuiste candidato a la alcaldía. De pronto, pensar en un escenario como el consejo, pues hay muchos candidatos al consejo, pues ya la alcaldía es más acotado y es un reto, no todo el mundo se le mide, creo que hay que tener bastante valor y lo tuviste además con familia, con tu niña, tu esposa, fue algo muy bonito. Quiero que nos compartas un poquito como de esas lecciones que te dejó el proceso, porque más allá de cuántos votos y esto, a mí me parece que hay gran valor al haber hecho el ejercicio. Sí, de eso se trata el ejercicio. Eh, yo soy una persona que ha tenido la bendición y la posibilidad de estar en lo público durante mucho tiempo sirviendo y esa aspiración nace de algo muy sencillo. Mi hija por ese entonces estaba bordeando los 13 años. Nosotros salíamos como cualquier familia cucuteña a comer, a cualquier sitio y entonces la gente se me acercaba y me decía, porque he sido docente universitario, un alumno, un compañero de trabajo de los lugares en los que he estado y me decía, doctor, ¿cuándo va a aspirar? Me gustaría votar por usted. Entonces uno, casi que con una sonrisa socarrona le decía, sí, sí, claro, vamos a mirar. Pero oye, diciendo, no, ¿y cómo le va a medir a esa vaina? Es una locura, eso se necesita mucho dinero, se necesita apoyo político. No, 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 yo sé que eso no se puede, o sea, yo no me puedo meter mentiras en ese tema. Era mi pensamiento interno sin necesidad de exponerlo. La situación es que mi hija, ante tanto escucharlo, ella fue la que me hizo la pregunta. Me dijo, papá, ¿y cuándo vas a aspirar? Cuando mi hija me hace la pregunta, ahí sí, ya yo no puedo reírme, simplemente decirle sí, 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 porque yo la estoy formando para que ella pueda soñar y hacer realidad los sueños. Entonces soy confrontado por mi hija y yo no le puedo mentir diciéndole, no, así vamos a mirar, vamos a ver, no. Entonces le digo, sí, y se presenta una oportunidad. La oportunidad es bien particular porque tomar una decisión de renunciar a un cargo para no inhabilitarse y mantenerse un año por fuera para esperar ese recurso no es una decisión sencilla. Pero yo estaba secretario de planeación y estábamos en un momento álgido dentro de la administración y a mí me dan la oportunidad de ser secretario de planeación porque había un problema en Cúcuta y era el plan de ordenamiento territorial. Y se tejían muchísimas historias ahí en torno al plan de ordenamiento territorial y César Rojas necesitaba una persona que se le pusiera ahí firme al proceso. Y yo asumo el reto y eso conllevó
múltiples disputas, ahí están los registros en la opinión, y nosotros nos cerramos a la banda, no corrimos un centímetro el límite urbano, que era el gran negocio de tierras que se presentaba. Pasar de rural a urbano, eso era una millonada. Entonces nos cerramos ahí, mandamos una carta, no permitimos eso, no cambiamos los usos de suelo. Fueron decisiones muy fuertes que conllevaron obviamente a que ciertas personas se levantaran de manera agresiva, porque detrás de eso había un gran interés. Nos paramos en la raya, dijimos que no, devolvimos el plan de ordenamiento territorial, 64 observaciones, algunas se corrigieron, volvimos y las devolvimos, y en un momento determinado ya nos volvimos una piedra en el zapato. Entonces dijimos no, nosotros no vamos a ceder frente a esto, y presentamos nuestra carta de renuncia, y coincide con el tiempo de la inhabilidad. Entonces, pues aprovechando que estamos por fuera, nos quedamos quietos y vamos a aspirar. Entonces, todo nace precisamente porque mi hija me pregunta que cuándo voy a aspirar, y le digo, sí, vamos a aspirar, y es ahora. Y todo el mundo, no, eso es una locura, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuántos millones vale? El tema político. Le digo, pues en la Constitución dice que todos tenemos derecho a aspirar. No dice que si tengo plata, que si tengo respaldo político. Dice, todo puede aspirar. Pues vamos a aspirar. Y en ese entonces fueron 10 candidatos. 10 candidatos, llegamos casi a 14,000 votos, tuvimos reposición de votos, fuimos de los pocos que tuvo reposición de votos. Gana el fenómeno de Jairo Yáñez en ese momento, pero nosotros quedamos absolutamente satisfechos de haber hecho un ejercicio a conciencia. Nuestra sede era el carro, viajábamos por toda la ciudad, conocimos, mi esposa se dio el gusto, y hoy lo dice con orgullo, de conocer toda la ciudad. Fuimos a los lugares más recónditos, allí estuvimos hablando, y fue una bonita experiencia. Claro, mi esposa lloró mucho tiempo el no haber ganado, pero yo le decía, no, hicimos un ejercicio a conciencia, fue un ejercicio bonito, y siempre lo recordaré con mucho agrado. De ese plan de gobierno que seguro te sentaste con mucha disciplina, como te conocemos, con la rigurosidad, ¿sí? a redactarlo, a formularlo, ¿qué programa aún te ilusiona? Que dices, hombre, no importa quién sea el próximo alcalde, pero mire, este programa aún la ciudad lo precisa. Muchísimos. Yo denominé mi programa de gobierno Cúcuta, la ciudad de la esperanza. Sigo creyendo que Cúcuta es la ciudad de la esperanza. Lo que hablábamos, Cúcuta, si cierran la frontera vende, si abren la frontera vende. O sea, Cúcuta es como el rey Midas, lo que toca devuelve oro. Aquí hay circulante, aquí hay dinero, aquí hay formas de hacer negocios, desde aquí salen artistas, desde aquí salen muchas cosas importantes de cara a la ciudad, y lo sigo considerando así. Por ejemplo, en el tema económico, cuando estuvimos en China con el gobernador Edgar Díaz, vendiendo el departamento y llevando proyectos, una de las preguntas que nos hacían los chinos es, ¿ustedes nos reciben en su parque industrial? Y yo me escurría por entre la silla de vergüenza al decir, para mis adentros, nosotros no tenemos parque industrial. Es increíble. Y allá veíamos, por ejemplo, el caso en Guangdong, en el año 1983, las tierras más malas, las que nadie daba un peso. Simplemente se toma una decisión, se constituyen en zonas económicas especiales de exportación, y hoy en día es el metro cuadrado más costoso, y allí tienen asentadas las multinacionales, sus fábricas, biotecnología, universidades, formación, o sea, algo impresionante. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos una ciudad comercial que quiere y debe avanzar al proceso de industrialización, sobre todo si seguimos pensando, como lo decíamos en ese momento, Venezuela va a requerir de nosotros para todo, desde una puntilla hasta un aeroplano. Entonces, necesitamos prepararnos en una agenda para ese proceso, y el parque industrial es una necesidad. Si un alcalde toma terrenos en el lugar que quiera y empieza a ofrecer eso para darle condiciones a los inversionistas, empiezan a llegar y aterrizar acá. ¿Cómo es posible que hagamos un concierto? El concierto en la zona de frontera, y venga Elon Musk acá, esté aquí, y no seamos capaces de decirle, venga, siquiera traiga a Virgin o a cualquiera de sus empresas, le damos la tierra,
le damos las instalaciones, le ponemos aranceles especiales, díganos qué necesita y póngalo acá. Son momentos de oro que hay que aprovechar, pero así parezca utópico. El puente de tienditas, ¿para qué lo vamos a construir? No, no, no. Necesitamos un parque industrial. Así no haya una industria todavía, pensando en las que van a ver hacia futuro y Cúcuta tiene con qué. Jugando un poco a especular, ya estamos año 2025, no tenemos un parque industrial, digamos, robusto, hay una apuesta interesante en los patios, en la salida hacia los vados, ¿sí? Pero ¿crees que es porque se nos ha de pronto dificultado pensar en grande, de pronto en la educación? Hay algo que nos ha faltado y que de pronto no nos da como esa oportunidad de pensar más en grande, o de pronto en la comodidad de lo que decía, la frontera, el Bolívar que antes era el rey, hoy no es el rey, pero están dolarizados y entonces igual vienen y compran. O sea, de pronto es la zona de confort, pero algo pasa que no nos ha permitido pensar en proyectos grandes. Sí, son varias circunstancias. Una siempre fue la zona de confort. O sea, ¿para qué si nosotros nos enriquecíamos simplemente levantando una Santa María y teniendo mercancías al techo? ¿Para qué hacíamos almacenes? Entonces el centro de Cúcuta era horrible. O sea, eso era un campo de batalla lleno de mercancías donde usted iba pasando y lo agarraban del cuello y lo metían a un galpón. Mira, es que con otras palabras, está diciendo algo muy parecido que acá en el podcast dijo Hugo Londero. Él conoció Cúcuta por primera vez en el año 78 y él decía, los almacenes eran horribles, pero igual sacaban cualquier cosa y todo lo vendían. Claro, entonces si usted lo que necesita es un hueco en el que pudiera poner mucha mercancía. Y ahí vendía. Entonces Cúcuta vendía docena de 15. Entonces la gente dice, pero ¿qué es docena de 15? Le vendo 15 pantalones, era una docena. Entonces para engancharlo regalándole 3. Porque el venezolano, yo recuerdo a mi mamá yéndonos a comprar la muda de ropa y entonces le decían, siga, siga. Y vamos a comprar un jean. No, un jean, no, sea chichipato, eso no, o sea, ni a comprar uno, no, aquí es por docenas. Venían los venezolanos, 17 millones era 1 millón de bolívares, o sea, volvía 17 veces, o sea, el 1700% volvía el dinero, entonces era una cosa impresionante. Entonces, ¿quién se preocupa de tener una vitrina? Pero cuando viene la caída, cuando empieza la competencia, tenemos hoy en día uno de los mejores y maravillosos centros del país, con vitrinas amplias. O sea, nuestro centro es un centro comercial de cielo abierto, como lo proyectó algún alcalde en su momento, y sus vitrinas están establecidas así. Eso no se pensaba en Cúcuta. ¿Cuándo? Si eran Santa María. Pero obedece, digamos, a esa dinámica. Creo que la comodidad, en cierta manera, de ese que se llaman los economistas y el costo de oportunidad, de tenerlo ahí todo a la mano y de venderlo fácil, pues no nos dejó progresar en esos aspectos. Pero sí necesitamos trabajar en varias cosas. Primero, dejar de ser cortoplacistas, porque desafortunadamente, por lo menos en el medio público, cada 4 años nos la vamos creando una nueva política porque llegó el rival o porque llegó el contrario, entonces ya no me gustó lo que usted hizo, entonces voy a desbaratar lo que usted hizo, para yo hacer lo mío, y la dinámica a largo plazo se pierde. Entonces la construcción de un parque digamos, industrial no puede ser el capricho de una persona, sino una política pública a largo plazo que sea respetada por quien venga. ¿Por qué EPM, para poner un ejemplo, es la empresa de servicios públicos más importante del país? Porque los políticos se pusieron de acuerdo y dijeron, esta es la joya de la corona, aquí no le vamos a meter política, aquí le vamos a meter gerencia. Y en consecuencia no la tocan. Pero esa le genera billón y medio de utilidad a Medellín, que puede invertir libremente y que por eso pueden hacer escaleras automáticas a las comunas. Entonces, ¿por qué aquí no funciona? ¿Por qué UTI Norte, que es la idea, en Medellín funciona o en Antioquia funciona? Porque hay una política pública de bajar todos los recursos de orden nacional a través de ellos, filtrándolos y robusteciéndolos. Nosotros debemos hacer cosas iguales, que trasciendan al tema político, poniéndonos de acuerdo. Mire, si el político quiere nombre y tenga sus OPS y sus nombramientos en otros lugares, pero deje que esto se maneje con carácter gerencial para que avance. ¿Sí? Creo que modelos existen. Hoy estamos aquí en una biblioteca pública que decidió no entregarse adscrita a una entidad pública, sino a una gerencia, y desde que se hizo en el gobierno de García Herrera, aquí se está funcionando
y tiene que pasar las duras y las maduras, lucha por un convenio allí, que otra cosa, pero ya hoy en día está robustecida con convenios, con ferias del libro, con dinámicas como las que estamos observando en el día de hoy, y tiene que ser así para todas las otras entidades. Cristian, como economista yo pienso y me interesa mucho el tema de cómo sacar personas de la pobreza, cómo mejorar las condiciones de vida de las familias y de las personas. Y siempre llego al punto de productividad y cómo mejorar esa productividad. Un ejemplo, ¿no? Digamos que hay muchas estrategias y de pronto la combinación de varias es importante. El tema, por ejemplo, de tener una infraestructura como el ejemplo del parque industrial, fundamental, pero también construir capacidades, ¿cierto? Hace rato no vemos en el departamento una política pública que ayuda a formar maestrantes, doctorados. En el gobierno departamental de Edgar Díaz, como gobernador, se invirtieron recursos de regalías en becas de maestría, becas de doctorado, y hoy en día muchos de esos profesionales ya con maestrías y doctorados pues están aportando tanto en la región como por fuera. Y es construir, digamos, esa capacidad del talento humano, ¿no? Uno puede importar cerebros o importar conocimiento, pero también empezar a hacer que el conocimiento se cree acá mismo. Creo que también eso va de la mano también a cómo le pegamos a sacar gente de la pobreza. No sé si de pronto en ese modelo de productividad ustedes han o has de pronto estudiado algo, algún modelo de afuera. Por ejemplo, hablaba con Patrocinio, que fue el invitado anterior, de la arcilla, cómo hay ferias mundiales de arcilla. La gente nuestra, los empresarios van, por ejemplo, a España, pero pues acá seguimos como en lo mismo. Hablábamos con Indoarcillas, que estuvo también acá, la gerente de Indoarcilla, y me dice: David, hay unas oportunidades, por ejemplo, con mercados como Perú, con mercados como Chile, pero eso requiere no solamente tener la infraestructura, sino también empezar a engranar y alinear de pronto incentivos. Y creo que en ese alinear incentivos es trabajar en equipo. Y ahí culturalmente, ¿has visto que estamos haciendo algo o aún nos falta por hacer mucho desde lo cultural para poder tener esa alineación de incentivos desde, digamos, ese componente privado? Sí, le falta muchísimo, David. Ahí hay muchos ejemplos y buenos ejemplos. Mire, en el sistema general de regalías, que habían dos grandes fuentes, una era la de ciencia y tecnología. Sacar adelante los procesos de ciencia y tecnología era muy difícil. Colombia deja de invertir 1.5 billones de pesos en ciencia y tecnología porque literal las gobernaciones no fueron capaces de hacerlo. Y en el gobierno de Santos, ya cerrando la cumbre, los gobernadores se le paran y dicen: necesitamos ejecutar esos recursos, y terminan trasladándose a infraestructura, porque por vía de Sistema General de Regalías, Ciencia y Tecnología no fue capaz de hacerse esa inversión. Entonces, ahí hay un grave error, por varias circunstancias, porque la plata de Ciencia y Tecnología no debe quedarse exclusivamente en investigaciones que terminen archivadas, no porque las investigaciones sean malas. Las investigaciones son muy buenas y son necesarias, pero nosotros necesitamos avanzar a la materialización de las mismas. Pero Cúcuta tiene muy buenos ejemplos. En ese momento, por ejemplo, invertimos 20.000 millones de pesos con Colciencias para maestrías a nivel internacional completamente pagas, para establecer profesionales en la región que nos ayuden, porque hay que crear tanques de pensamiento y de múltiples inversiones. La gente dice: pero todo ese fortalecimiento institucional y capacitación se pierde porque él se vuelve un cerebro fugado o se queda con la información. Eso no es tan cierto. Mire, yo creo absolutamente que todo lo que nosotros formamos, cuando estuvimos en el corporate, formamos muchísima gente en proyectos, muchísima gente en planeación. Esa gente al fin y al cabo va rotando y va poniendo al servicio de la administración pública. Lo que yo aprendí en la gobernación lo puse al servicio de la administración pública en el municipio, y lo que aprendí en el municipio después lo pongo al servicio de la administración pública donde esté. En llegar, por ejemplo, en el último tiempo a ser el secretario general del Ministerio del Interior es una curva de aprendizaje no de 6 meses o de 3 meses en el cargo, sino del acúmulo de todo lo que he tenido la oportunidad de aprender en los últimos 30 años. Entonces, llegar a
a manejar 1.5 billones de pesos en ordenación del gasto, es poderlo hacer tomando el toro por los cachos de una vez, porque se tiene conocimiento y no llegar a, bueno, ahora cómo es que esto se hace y cómo es que comienza para poder hacer las inversiones que se pudieron hacer en tan corto tiempo. Entonces, creo que hay que apostarle a esos procesos de formación, no tener miedo en esos aspectos. En el lugar donde la persona se encuentre, va a sumar a la construcción de país, de región, de ciudad, donde Dios le abra la oportunidad para hacerlo. Entonces, no tener miedo en ese tipo de inversiones, pero además apostarle a la ciencia y la tecnología aplicada, no a estudios que se queden en los anaqueles. Aquí tenemos un caso bien interesante, el tema de Musi. A mí me enorgullece ir a Medellín, ver en Bogotá la hacienda Musi, saber que son cucuteñas, y no soy particularmente amigo de los dueños ni nada de estas cosas, pero además gente que recibió cuando yo fui a visitarlos alguna vez, porque nos acompañaron a un programa para trabajar con las personas privadas de la libertad y desde allí empezar a mirar cómo podíamos introducirlo como mano laboral activa, y nos acompañaron, nos contaban de la inversión que en ciencia y tecnología se hizo para mejorar la tecnología punta que ellos desarrollan. Entonces, creo que eso es inversión de lo público y materialización de la empresa privada que se puede hacer realidad. Y son múltiples ejemplos que podríamos desarrollar a nivel de región, pero que no deberíamos tener miedo de hacerlo, y que eso sí o sí tenemos que quitarnos la mentalidad política del color azul o del color rojo o verde o blanco y pensar en región, independientemente de quién sea. A propósito de Musi, va a ser el próximo invitado del podcast. Son muy buenos amigos. Siento el mismo orgullo como cucuteño cuando estoy en cualquier centro comercial importante de Colombia, incluso puede ser Barranquilla, puede ser Cali, y ahí está presente una marca cucuteña con un producto de excelente calidad. Para ir cerrando, porque el tiempo pasa muy rápido, Cristian, ayúdenos primero a compartir, a dejar también un comentario en Spotify o en YouTube, y que esto también pueda llegar a más personas. Tengo también una curiosidad, acá de llegar del Ministerio del Interior, ya viendo el mapa nacional, ya no es el mapa regional. ¿Qué ventajas sientes que como un profesional de frontera, o en este caso un profesional de una región que no es la región del centro, que no es Antioquia, ¿sí? Más provincia, qué ventajas te dio o nos puede dar a cualquiera de nosotros cuando llegamos a un cargo a nivel nacional el ser de provincia? Bueno, déjame decirte algo para que la gente también lo tenga. Bogotá es la representación de todas las provincias del país. La verdad, cuando tú llegas a Bogotá, yo tuve la oportunidad de estudiar en Bogotá y tener cargos en Bogotá, venirme nuevamente a la provincia y regresar. Ya estamos cumpliendo casi los 3 años y medio de estar en Bogotá, y Bogotá es la sumatoria de las provincias. Uno no puede dejar abandonado la provincia, o sea, y la provincia no es menos, la provincia es una gran experiencia. Pero, por ejemplo, ahorita está en juego un acto legislativo que lleva la posibilidad de robustecer las finanzas de las provincias. Tiene la ley de competencias que se va a discutir en el Congreso, y que es importante que las entidades territoriales, así como en su momento tuvieron el salto con las regalías para el caso de Norte de Santander que nosotros manejamos, que pasamos de 20.000 millones de pesos anuales a 200.000, y que nos permitió desarrollar los proyectos de infraestructura como la vía Chinácota, que nunca se podía pavimentar, los megacolegios, la electrificación rural del Catatumbo y cantidad de proyectos, podríamos, los 20.000 millones de pesos para becas y para maestrías en el exterior. En fin, una gran inversión. Viene el Sistema General de Participaciones con este proyecto que aumenta la capacidad de las entidades territoriales, y la provincia le da a uno una mirada. Cuando hablaban de la problemática del Catatumbo, uno era una voz autorizada porque conocía de cerca, porque manejamos el tema del paro de 54 días en el gobierno de Edgar Díaz, que fue difícil, y conocemos la problemática, dónde está el quid del asunto, cuáles son los proyectos que se podrían desarrollar. Entonces, la mirada provincial es la realidad de la mediación con el problema, porque en el centro, desde la torre de planeación, es muy difícil identificar la verdadera problemática y la solución, pero quienes hemos estado en el lugar y conocemos las circunstancias, sabemos cuál es la dinámica de la frontera, sabemos cómo se mueve el tema del Catatumbo y cuáles son también algunas
verdades ocultas que se manejan, pero que de alguna manera nosotros conocemos por estar inmersos en este lugar en el que hemos crecido y que queremos estar. Dos últimas preguntas. Digamos que quiero escuchar qué piensas de la corresponsabilidad de los empresarios en cuanto a la sociedad, porque siento que a veces le pedimos mucho a lo público, pero finalmente somos todos actores. Claramente, pues un alcalde, un gobernador tienen decisiones fundamentales que impactan sectores, que impactan comunidades completas, pero ¿cómo ves esa corresponsabilidad desde el empresario, desde el sector privado? Yo tuve una conversación que recuerdo mucho con amigos empresarios de Caldas, estaba en Manizales y ellos me decían, mire, nosotros tenemos amigos políticos, cada quien tiene sus amigos, sus grupos, pero acá somos empresarios y en esta mesa de empresarios no importa quién sea el próximo gobernador de Caldas, no importa quién sea el próximo alcalde de Manizales, los empresarios hemos construido una hoja de ruta, hemos construido una mirada de largo plazo y a todos los candidatos los sentamos y les decimos, señores, esto es lo que esperamos para el departamento, esto es lo que esperamos para la capital, en este caso para Manizales, cualquiera de ustedes va a ganar, uno de ustedes va a ganar, no interesa, pero esto es lo que se requiere. Siento que ese ejemplo de Caldas, que es un departamento pequeño, nos caería muy bien. Por eso pregunto, ¿cómo ves esa corresponsabilidad desde la mirada del empresario? Sí, hemos fallado en lo que se denomina la gobernanza. Entonces, nos hemos concentrado en la gobernabilidad. La gente confunde los términos. La gobernabilidad tiene que ver con lo que yo puedo hacer con lo que está bajo mi subordinación. Entonces, aquí viene una frase que a veces la gente no entiende. No podemos seguir siendo el gobernador de la gobernación o el alcalde de la alcaldía. Tenemos que ser el gobernador del departamento y el gobernador del municipio. Y ahí hay una diferencia. Entonces, si me quedo simplemente mirando mis secretarios y lo que ellos hacen y la política pública que yo fijo, me quedo en la gobernabilidad. O sea, me quedo mirando hacia abajo. Y necesitamos mirar hacia el municipio, al departamento, y esto requiere gobernabilidad y es mirar a los lados. Entonces, a mí me interesa lo que pase en el departamento o me interesa lo que pase en el municipio. Entonces no podemos tener un gobernador, un alcalde que si llegó Turkish Petróleo al departamento, entonces digan, no, no me interesa porque esos son los privados, miren a ver cómo va. Y Turkish Petróleo no termina explotando porque se le vino encima a las comunidades y tiene que irse y dejar abandonado. O lo que hablábamos cuando sucedió el Alto del Escorial. No se pudo hacer diseños de vía porque el tema de orden público no lo permitió. No, la gobernabilidad está garantizada con una buena decisión, pero necesitamos la gobernanza y ahí es donde el pacto territorial debe entrar y era una de las propuestas que hacíamos en su momento también en nuestro plan de gobierno, que necesitamos sentarnos a construir ciudad y departamento con nuestros empresarios y los empresarios tenerla clara, nuestra línea es esta, se mantiene independientemente de que llegue, porque hay una clara identificación de la vocación hacia donde nosotros vamos. Cristian, pues de verdad muchas gracias. Esta pregunta de cierre es como si fuera tu hija haciendo la pregunta, ¿sí? Imagina que tu hija te dice, bueno, papá, de tantas cosas que hizo cuando estuvo en la gobernación como secretario de planeación y Edgar Díaz como gobernador, ¿qué programa o qué resultado lo hace sentir muy orgulloso? Yo tengo un recuerdo muy bonito del periodo de ustedes, porque yo vibro con la educación, creo en la educación por lo que estábamos hablando de formar capacidades y hablo del proyecto Enjambre. A mí me ilusiona mucho y a la vez me da pesar que se haya, digamos, se haya parado ese proyecto, porque era llegar con una mentalidad de ciencia a los colegios, a los municipios más rurales de norte de Santander, era colocar al niño, a la niña, a soñar con que podía ser científico. Pero no sé si de pronto tú digas, Enjambre fue bueno, pero esto me hace sentir mucho más orgulloso. No, yo sí tengo mi proyecto Orgullo y Bandera. Difícilmente nosotros recibimos premios a nivel nacional. Y hubo un premio que se llamó Regalías Bien Ejecutadas. Es un premio que lo trabajó el Banco Mundial, el BID, la Universidad del Rosario hacía la Secretaría Técnica y ellos elegían los mejores proyectos a nivel país en regalías. Y nosotros recibimos en el tercer año de gobierno ese premio. Era la primera vez que se establecía ese premio.
se llamaba Regalías Bien Ejecutadas, estaba director de Planeación Nacional Simón Gaviria, me hace entrega del premio, yo estaba de gobernador encargado en ese momento, y luego le hago la entrega formal al gobernador Edgar Díaz, porque nos sentimos muy orgullosos de recibir, y lo recibimos por la electrificación rural del Catatumbo. Un proyecto que la consultoría estableció que valía 76.000 millones de pesos hacerlo, pero nosotros lo ejecutamos con 53.000 millones de pesos. Y lo ejecutamos por varias circunstancias. Primero, porque le dimos valor agregado de la siguiente manera. No fue normalmente una administración pública toma los recursos y hace una licitación pública y se le entrega a un consultor privado. Y ahí, pues, tiene la fortuna o no, si el consultor lo ejecuta. Nosotros hicimos un convenio interadministrativo con centrales eléctricas para que se ejecutara de manera directa. Y ahí tuvimos un ahorro del 30% de lo que significa la posibilidad de que la persona que conoce de infraestructura y lo hace de manera permanente, lo ejecute bien. Pero además que ellos tenían un efecto cascada en cuanto hace referencia a compras. Ellos no compraban los 1.000 postes que necesitaba la consultoría, sino compran 50.000. Entonces hay un enorme economía de escala, producción en economía de escala, en todo, en templetes, en cable, en mano de obra, en absolutamente todo. Entonces fue un proyecto donde Centrales Eléctricas aporta 10.000 millones de pesos, donde Copetrol aporta 10.000 millones de pesos, donde el gobierno nacional pone 25.000 millones de pesos y nosotros ponemos el resto por regalías para el cierre. O sea, nuestro aporte fue un aporte significativo, pero no tan grande, y todos confluyen y logramos la electrificación de cerca de 7.000 puntos. Hubo puntos en el departamento donde la electrificación quedó al 100%, y recuerdo que la primera vereda en uno de los municipios del Catatumbo prendieron los televisores y era la inauguración del Mundial en ese momento y la gente estaba feliz. La verdad, un proyecto maravilloso, un proyecto bello. Y algunos dirán, y es bueno aclararlo, pero ¿cómo así que la electrificación al 100%? Era 100% en ese momento. Pero cuando tú llegas, hay un efecto de expansión. Y es que al punto donde llegas, que es el último punto, de ahí para allá empieza a generarse esperanza para crear nuevas viviendas. Entonces hay municipios donde la electrificación rural llega al 100%, pero después crean nuevos procesos de expansión y de nuevos lugares, veredas, casas, fincas establecidas en ese lugar. Y entonces ya el porcentaje no es del 100%, sino del 98%, del 97%, del 96%, porque es necesario seguir tendiendo redes hacia ese lugar. Fue un proyecto maravilloso. Es más, el proyecto es tan bien ejecutado y luego su cierre es tan bien elaborado que vuelve a recibir premios, y en las siguientes administraciones siguieron cosechando esos triunfos del sistema general de regalías, pero la verdad fue un proyecto que sacamos adelante en la administración de Edgar Díaz y que todavía hoy me enorgullece. Cristian Buitrago, gracias por creer en Cúcuta, gracias por estar en el podcast. Gracias.